Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Matías Sangüesa y junto a mi compañera Paloma Contreras realizaremos un análisis discursivo multimodal con respecto a fotografías periodísticas, específicamente con respecto al genocidio en Palestina. El objetivo de nuestra presentación, como ya lo mencioné, es analizar tres fotografías de carácter periodísticas en diversos ambientes de distribución, es decir, el que las fotografías han sido publicadas a través de distintas fuentes. En primer lugar, una impartida por la BBC, otra por la tercera y finalmente por la cuarta. Respecto a la primera fotografía, comenzaremos con la metodología visual crítica. Esta fotografía corresponde a La masacre en Rafa, publicada por el periódico La Cuarta. El titular de este periódico propone que pongan fin a la matanza sin sentido de niños en Gaza. El autor de esta fotografía se llama Mohamed Salem. Su sitio de producción corresponde a la ciudad de Rafa, que es una ciudad palestina que está en medio del conflicto bélico. El sitio de la imagen corresponde netamente a colores oscuros, resaltando el contraste con la luz del sol y el fuego. Y además, como podemos ver, se ven a estas personas de un tono sumamente oscuro. Por último, el sitio de circulación y audiencia de la imagen, el que comparte estas mismas características con el resto de las otras dos, es de periódico digital y formato físico. Formato físico en el sentido en la impresión de los periódicos, específicamente en ambos se encuentran dentro del apartado de Noticias del Mundo. Pasando a la segunda imagen, esta imagen corresponde a una noticia publicada por la BBC que corresponde a buses con prisioneros. El titular corresponde a la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos. En primer lugar, el autor se llama Mahdi Fat. El sitio de producción corresponde a la Franja de Gaza, específicamente, como ya mencionamos en el titular de la noticia, que corresponde al titular de la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos. El sitio de la imagen corresponde como protagonista, al muchacho, al niño que vemos ahí, alzando en su hombro la bandera palestina, netamente como un foco de resistencia y en contraste también con el fondo distorsionado, queriendo hacer así una relevancia con respecto a este joven. Y como ya mencionamos, el sitio de circulación y audiencia se repite con la imagen anterior y con la imagen siguiente, que corresponde a Cisjordania. Este titular es impartido por el periódico La Tercera, en donde menciona que el ejército de Israel anuncia una gran operación antiterrorista en el norte de Cisjordania. El autor es Ranen Sawafta y su sitio de producción corresponde netamente al territorio ocupado por Israel al norte de Palestina, llamado Cisjordania. El sitio de la imagen, al igual que la fotografía interior, hace un enfoque netamente en las personas, en este caso de los soldados de origen israelí, que están enfocados al centro de la imagen con el fondo distorsionado nuevamente. Pasando a otro carácter con respecto a la modalidad tecnológica, la modalidad que corresponden a estas fotografías son netamente digitales y son distribuidas por medio de propios retratistas que están dentro de la zona, es decir, el fotógrafo correspondiente a origen palestino. Por otro lado, en el carácter composicional, tiene una prominencia de elementos o personajes, en este caso personas, al centro de la imagen con fondos difuminados, resaltando completamente una visión en donde se quiere hacer énfasis en esas figuras y un resalte contraste por medio de los colores. Por otro lado, respecto a lo social, intenta retratar y plasmar la realidad del conflicto bélico que está por medio del territorio palestino-israelí, por medio de la instantaneidad, como un recurso que debe ser distribuido. Por otro lado, son recursos de resistencia y de acusación étnica ante el mundo. En cuanto al discurso multimodal, el discurso, si bien no se acompaña netamente de un texto, ya que solamente es una imagen y están acompañados de otros componentes o otros objetos dentro de la imagen, comprometen desde el punto de vista del contexto de producción. Es decir, de que no podemos negar los conocimientos previos que tenemos respecto a este conflicto bélico. Y la finalidad de estas imágenes discursivas tienen que ver con el registro, la persecución activa
por parte del ejército israelí hacia el pueblo palestino, la limpieza étnica que estos también comprometen y el genocidio. En cuanto a la articulación del modo, el relacionado a lo mencionado con el discurso, es un modo único, ya que es un modo netamente visual, por medio de la imagen, pero que acompañado de diversos objetos o agentes composicionales que están dentro de la imagen, podemos comprender otros sentidos dentro de este mismo. Por último, en cuanto a la producción corresponde netamente a la captación de instancias de la realidad, en donde se plasman momentos importantes de la contemporaneidad del conflicto bélico y en donde nosotros también somos testigos. De este modo, es un registro que ayuda no solamente a resguardar las diversas instancias del momento bélico, sino que también son instancias de distribución y de acusación con respecto a este genocidio. Por último, en cuanto a la distribución, se distribuye por diversos medios digitales, principalmente en periódicos, páginas que corresponden a resaltar la relevancia de este genocidio y de cómo también el mundo lo calla. De este modo también, y debido al alto nivel de circulación, es sumamente fácil encontrar este tipo de imágenes, no solamente en periódicos, sino que también en papers u otros medios de circulación. Bueno, ahora quiero profundizar un poco más en el análisis del discurso multimodal, porque es lo que nos permite entender cómo estas fotografías no hablan solo desde lo visual, sino desde una combinación de recursos que funcionan juntos. Aquí podemos ver cómo la luz, el color, el encuadre, la posición de los cuerpos y hasta el ambiente completo se articula con el contexto sociopolítico del conflicto palestino-israelí, y todo esto genera sentidos que van desde el duelo más crudo hasta la resistencia o el control militar. También es importante pensar que estas imágenes nunca llegan a nosotros tal y como se tomaron, sino que pasan por un proceso de resemiatización donde lo que ocurre en el territorio se transforma al entrar en los medios como la BBC, la Tercera o la Cuarta, ya que cada medio le da un marco interpretativo distinto y eso cambia la forma en la que entendemos estas escenas. En ese sentido, el análisis multimodal nos ayuda a ver las capas y reconocer cómo se va moldeando el significado mientras la imagen circula. Y todo esto ya podemos pasar a mirar cómo se organiza visualmente cada fotografía, porque es ahí donde entra la gramática del diseño visual. ¿Por qué? Porque nos permite identificar cómo está construido el sentido dentro de la imagen. En lo representacional vemos las acciones principales que narran duelo, resistencia y el control militar. Como dije, no son solo cuerpos en un espacio, sino que son actores que están en medio de procesos que revelan la violencia estructural o la acción política. En lo interactivo, la falta del contacto visual igual es clave, porque nos sitúa como observadores que presenciamos algo que continúa sin nosotros. Y esa distancia emocional hace que el impacto sea fuerte, pero sin que la imagen nos hable directamente. Y en lo composicional aparece el uso del contraste, la centralidad y el fondo difuminado, que dirige la mirada inmediatamente hacia las figuras principales. Cada fotografía ordena visualmente la información de forma intencional para que la lectura sea directa y casi inevitable. Desde aquí ya se abre un espacio para poder analizar cómo estas decisiones visuales no solo muestran algo, sino que también construyen metáforas que refuerzan el mensaje. En las metáforas visuales podemos identificar tres tipos en estas imágenes que igual ayudan a ampliar la interpretación. Por ejemplo, la primera metáfora es la pictórica, que aparece en la luz del fuego, que son las imágenes que se mostraron al principio, en la luz del fuego detrás de la madre y el niño. Esa luz no solo ilumina, sino que simboliza un duelo que no termina, un dolor que sigue encendido junto al peligro constante. Luego está la metáfora espacial, donde el niño que levanta la bandera palestina transforma su cuerpo pequeño en un soporte de resistencia. Aquí lo espacial crea un contraste fuerte entre la fragilidad infantil y la fuerza simbólica de un pueblo. Y finalmente tenemos la metáfora estilística, que aparece en la rigidez simétrica de los soldados israelíes. Sus cuerpos tan ordenados de manera casi mecánica representan la maquinaria militar, que actúa sin individualidad y que visualmente comunica control y deshumanización.
Después de ver estos 3 niveles, podemos cerrar con una conclusión que integra todo lo anterior em, y que nos permite pensar la relevancia de estas imágenes más allá del momento en que fueron tomadas. En conjunto, estas fotografías construyen una mirada sobre el conflicto, donde se muestra una mezcla de violencia estructural, resistencia civil y, como dije muchas veces, el control militar. Refuerzan ciertos roles como víctima o agresor, pero también revelan dimensiones que muchas veces quedan fuera de la narrativa mediática, como el duelo cotidiano o el rol político de la infancia. El análisis multimodal nos ayuda a ver que estas imágenes no son neutrales ni transparentes, porque no solo nos informan, sino que también moldean nuestra propia sensibilidad social y la manera en la que interpretamos lo que pasa en contextos de conflicto. Gracias a este tipo de análisis podemos entender cómo se construyen los discursos visuales que circulan globalmente y cómo estos influyen en lo que pensamos sobre los fenómenos socioculturales contemporáneos. Sin más nada que agregar, les presento nuestra bibliografía y les agradecemos mucho por su atención. Chao.